El día de hoy vamos a tener un programa también que considero muy importante y voy a tener como invitado a una persona que respeto muchísimo, les adelanto el nombre antes de ir con él, pero es Pablo Moctezuma Barragán. Él es doctor en estudios urbanos, pero realmente su conocimiento, su área de análisis rebasa por mucho nada más lo de los aspectos netamente urbanos para estar en el ámbito de lo nacional o internacional de lo que está pasando con México y con el mundo. Antes de ir con él, les quiero leer un fragmento de un artículo, de un reportaje publicado en la revista mexicana Contralínea, ya hace tiempo, en el que dice así: antes de asumir la presidencia de la República el 1 de diciembre del 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, proyecto de gran visión. Me pregunto cuántos de ustedes que están escuchando en este momento Contragolpe conocen este proyecto México 2030. Yo lo he leído ya desde hace muchísimo tiempo, le pregunto a mucha gente y no lo conocen. No estará en los grandes medios de comunicación, no estará en los grandes medios de televisión, de radio, etcétera, en todas estas estaciones de Los Ángeles. ¿Se le da la información a la gente de esto? Bueno, hoy se las quiero dar aquí en contexto. Los que ya lo sepan, pues van a profundizar más. 14 documentos de trabajo que forman parte de este plan, hechos públicos por la presidencia, revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el proyecto como monopolios públicos, también para legalizar el despojo de tierras, costas, recursos naturales, en contra de los campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas. O sea, yo me adelanto a decir que aquí el Felipe Calderón es prácticamente un Antonio López de Santana, prácticamente diría yo. Vamos a ver qué dice Pablo Moctezuma ahorita que hablemos con él. Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo entre julio y noviembre del 2006, ya auspiciados por el Fideicomiso para apoyar el cambio de administración de Ejecutivo Federal. Bueno, el proyecto de gran visión se divide en 5 ejes, y ya, ahí lo dejo pues porque es muy amplio el reportaje, pero se trata prácticamente de la entrega casi ya total, ¿no? La ocupación integral de México, dice también un reportaje aquí en la revista Contralínea, que es una revista de investigación muy importante, que ha sido atacada, que algunos de sus periodistas, como Ana Lilia Pérez, ha sido amenazada de muerte, y no queremos pasar por alto esto. Les presento pues a través de la línea telefónica, él se encuentra en la Ciudad de México, a Pablo Moctezuma Barragán, a quien saludo con mucho respeto y con mucho gusto y con agradecimiento de haber aceptado esta entrevista. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, muchas gracias. Bueno, algo que puedas decir de la introducción para corregirme, aumentarle, quitarle. Bueno, efectivamente este plan 2030 fueron reuniones, mesas de trabajo que implementó Calderón para trabajar la visión del México que ellos quieren construir en 20 años. Que más que construir sería destruir, porque efectivamente pues es la virtual anexión de México hacia los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. En este concepto de Norteamérica quieren incluir a México en una posición subordinada y es una virtual anexión que viene, bueno, desde el 23 de marzo del 2005 que George Bush y Vicente Fox y Paul Martin de Canadá firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en donde ya se habla de la integración en energéticos y en seguridad. Oye, pero esto lo niegan, ¿no? Yo he hablado mucho de ese tema cuando era candidato electo Felipe Calderón, cuando se especulaba acerca de la intervención, por ejemplo, de Holly Burton, cuando el señor John Dimitri Negroponte, que fue embajador en México y luego en Honduras y en Irak y que estaba en la cosa de la inteligencia, dijo que no había elecciones más importantes para Estados Unidos que las de México del 2006 y que hablábamos justamente de que Fox había hecho esto en Waco, en Texas, allá con esto que acabas de mencionar del ASPAN, y que Felipe Calderón lo iba a continuar y que comprometía todos recursos naturales y todo. Y como antecedente, bueno, tenemos el Tratado de Libre Comercio América del Norte, o NAFTA, en donde también se abre completamente la economía. El presidente era Salinas de Gortari, sí, a las corporaciones extranjeras.
En aquella época se privatiza, por ejemplo, más de la mitad de la generación eléctrica, cosa que está prohibida por la Constitución, pero no les importó. También se abrió la minería a las corporaciones extranjeras, le han dado 25 millones de hectáreas a las corporaciones extranjeras para que exploten las minas de oro y de plata. ¿Y sabes cuánto pagan de impuestos? Nada. 5 pesos la hectárea. 5 pesos la hectárea de impuestos. Entonces, desde el Tratado de Libre Comercio vino la apertura económica. Nos pusieron a competir con Estados Unidos, que es una economía 40 veces más grande que la de México. Entonces es como poner a competir a un tigre con un gato. Pues ya sabemos quién se come a quién. Y después, del Tratado de Libre Comercio viene lo que le llaman el TLC Plus, es la AFTA. Después se firma la iniciativa Mérida, que ya implica la intervención militar. Y pues vamos paso a paso hacia la integración y anexión hacia los Estados Unidos, pero en una posición subordinada. Así como Estados Unidos se levantó su economía gracias al trabajo esclavo del sur, ahora nos quieren anexar para que seamos los nuevos esclavos del sur, ¿no? Sí. Porque de hecho el trato que le dan a los mexicanos, que se les criminaliza y por lo tanto no tienen derecho, pues es un trato de esclavos. Sí. Recientemente mataron a un niño, Ramsés Barrón, un joven de 17 años en Nogales. El año pasado mataron a Sergio Adrián Hernández, ahí en el Puente Negro. Lo mataron en México, el Border Patrol le dio un balazo en la cabeza. Sí. Tenía 15 años. 10 días antes mataron a Anastasio Hernández Rojas entre Tijuana y San Diego, a patadas, 19 Border Patrol. Incluso está el video en Google. Ahí está el video donde se ve cómo pide auxilio y cómo lo rodean, lo patean hasta matarlo. Entonces ya la vida del mexicano pues ya no importa, como en la época del esclavismo, ¿no? Sí. Y el gobierno mexicano no hace nada. En el caso de Sergio Adrián Hernández, lo mataron en México, en el Puente Negro en Ciudad Juárez, y el gobierno Calderón lo que hizo, en lugar de llamar a cuentas al asesino y extraditarlo y juzgarlo en México, lo que hicieron fue pedirle al gobierno de Estados Unidos que investigara. Y bueno, después de investigar, dijeron que ese niño era un pollero. Era un niño de 15 años. Sí. Y además, como si ejecutara, aunque hubiera cometido un delito, pues no merece un balazo en la cabeza. De ninguna manera. Entonces estamos viendo que se está integrando a México, Estados Unidos, y hay una virtual anexión, pero en una posición subordinada, Claro. y con un trato de esclavos. Y con la administración Obama se está agudizando la situación, porque las deportaciones han aumentado muchísimo. Sí. El año pasado deportaron casi 400,000 migrantes, el 60% mexicanos, Sí. más del doble de lo que deportaba el gobierno de George Bush. Exactamente. Y bueno, tú muy bien sabes, Rubén, que hacen redadas donde se llevan al padre, a la madre, dejan a los niños indefensos. En fin, es todo un drama en el que tratan al migrante como si fuera un delincuente, cuando, bueno, el no tener papeles es un problema administrativo, no es un crimen. Y sin embargo los tratan como criminales. Entonces, bueno, esta integración o anexión de México a Estados Unidos está dando en contra de la gente. Y bueno, para favorecer a los capitales, las mercancías. Ahora que vino Hillary Clinton a México, se anunció que va a haber puertos internos. ¿Puertos internos? En México va a haber aduanas gringas, que para que la mercancía pueda llegar rápidamente a Chicago, Nueva York. O sea que Entonces a las mercancías y a los capitales les dan todas las facilidades. En cambio, en contra de la gente, pues edifican el muro de la muerte, donde, bueno, tú sabes que cada año mueren cerca de 400 mexicanos en Estados Unidos por las condiciones en las que cruzan la frontera Pablo, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, fíjate que precisamente me acaban de publicar este miércoles en una página de internet que se llama latinocalifornia.com
un artículo, ya que estás hablando de esto, que se titula Los Indeseados. De hecho, les invito a quienes escuchan ahora Contragolpe que vayan a latinocalifornia.com y ven este artículo Los Indeseados, en el que doy datos duros, contundentes, acerca del financiamiento de organizaciones que están vinculadas a la práctica que durante 6 décadas se realizó en los Estados Unidos con el nombre de eugenesia para el establecimiento o la construcción de una raza superior, en la cual se hicieron esterilizaciones masivas de mexicanos, de negros, de judíos, de europeos del sur y del este, o sea, de muchísima gente. Se les prohibía casar, se les metieron en centros psiquiátricos o de salud mental con falsificación de información, etcétera, etcétera, al grado de que el señor psicótico del bigotito de la Alemania nazi, el señor Hitler, se entusiasmó mucho. Acá lo hicieron fundaciones de los Rockefeller, de Carnegie, de todos estos que aparentemente pasan así como gente muy buena onda. Bueno, son los que lo hicieron. Bueno, actualmente hay organizaciones vinculadas a la eugenesia que tienen ese delirio de superioridad y del establecimiento de la superioridad de la raza blanca, que han estado financiando a los que están detrás, por ejemplo, de la ley SB 1070 de Arizona. No sé si tú estás al tanto de esto que estoy comentando, Pablo. Efectivamente quieren establecer una división entre seres humanos que pues no es admisible. No es Y admisible. es fascista. Es totalmente fascista, tienes la razón. Oye, esto que dije al principio de nuestro presidente Felipe Calderón en México, de que será una especie, o pasará la historia con todo esto del plan del proyecto 2030, como un Antonio López de Santana, ¿te parece la comparación adecuada o poco forzada? Efectivamente, o sea, él ha estado totalmente entregado a los intereses de Estados Unidos, porque bueno, sabemos que él no ganó la elección. Para empezar. La elección en el 2006 la ganó Andrés Manuel López Obrador, que pues él es una persona pues que le preocupa el desarrollo de México y una buena amistad con Estados Unidos, pero sin dependencia. Esto no es lo que quiere Washington. Entonces apoyaron el fraude de Felipe Calderón. Y bueno, estaba tan débil que se entregó totalmente a todas las demandas de Estados Unidos. Uh-huh. Incluso la guerra contra el narco, que se habla de la guerra de Calderón, sí. Pues no es de Calderón, pues estas instrucciones vinieron de la DEA. Hubo una reunión en octubre del 2006 de Karen Sanden, que era administradora general de la DEA, David Davis, jefe de la oficina de la DEA, en Cuernavaca, ¿no? En Morelos. Marina Mora y García Luna, que iban a ser procurador y secretario de Seguridad. Esta reunión fue en Cuernavaca en octubre del 2006 y ahí le impusieron a México esta guerra que comenzó en cuanto Calderón llegó al poder. Sí. Y esta guerra de México, bueno, es un negociazo para los Estados Unidos, porque tú sabes muy bien que el gran negocio es la venta de armas, Uh-huh. y al estar vendiéndole armas al gobierno y a los 8 carteles, para que nos matemos los mexicanos, pues es un negocio redondo. Oye, Pablo, te quiero preguntar, si tú ves posible, por ejemplo, ahora con este asesinato de Jaime Zapata, allá iban a Monterrey, San Luis Potosí, 2 agentes que presentan como ICE, de la cuestión de inmigración y aduana, uno de ellos desgraciadamente murió. Muchos han interpretado esto como que puede resultar como la excusa perfecta para lo que muchos especula, una intervención directa del ejército de los Estados Unidos en la lucha contra el así llamado crimen organizado en México. Sí, efectivamente, el plan que tienen es intervenir directamente en México, una intervención militar directa, nada más que bueno, el pueblo de Estados Unidos, pues es un pueblo que no quiere la guerra, la gran mayoría está en contra de la guerra en Irak y en Afganistán, entonces no puede admitir una invasión de México sin algún pretexto. Entonces necesitan construir todo un escenario para que se justifique esta invasión como una ayuda, ¿no? Sí. De cara a la opinión pública de Estados Unidos y del mismo México. Pero sí, efectivamente, en los últimos días ha habido una serie de declaraciones de James Kaplan, por ejemplo, jefe de inteligencia de Estados Unidos, de Joseph Westphal, que es subsecretario del Ejército, de Janet Napolitano, secretario de Seguridad, Sí. de Peter Crowley, del Departamento del Estado, Uh-huh. y en todas estas declaraciones hablan de México como una amenaza para el Estado Sí. de Estados Unidos,
como un gran peligro de una posible alianza Al-Qaeda y los Zetas, sí, increíble, que podrían incluso llevar a una intervención directa de Estados Unidos en México, y se está ya hablando constantemente de esta intervención militar directa, que efectivamente están preparándose para implementarla. La situación mundial ha cambiado en el siglo XXI, ahora son nuevos tiempos, y en estos nuevos tiempos el gobierno de Estados Unidos necesita el control directo de México y de Canadá. ¿Y por qué? ¿Por qué necesita el control directo de México y de Canadá? ¿Cuál es el rollo de todo esto? Bueno, Estados Unidos es una potencia que está en decadencia económica, geopolíticamente cada vez tiene más problemas. Ahorita, por ejemplo, en el Medio Oriente, en el norte de África, pues se le está descomponiendo totalmente su hegemonía. Entonces, de cara a la lucha por la hegemonía mundial en este siglo XXI, tú sabes que cada crisis económica trae una guerra. La crisis del 29 produjo la Segunda Guerra Mundial, y toda guerra viene ligada a una crisis porque es la forma de reactivar la economía, con echar a andar el aparato bélico. Sí, el complejo militar industrial que llamó Eisenhower en su último discurso, ¿te acuerdas? Ajá, el 61. Sí, el complejo militar industrial, sí. Sí, después de la crisis del 2000, pues vino la caída, que yo diría, derrumbe de las Torres Gemelas y la invasión a Irak y Afganistán. Ahora estamos en una gran crisis desde el 2008, no se ha salido de la crisis, y pues a nivel mundial hay una lucha por un reacomodo en el que Estados Unidos necesita mantener el control, principalmente por la fuerza, por vías militares, porque ya económicamente no tiene la competitividad que tenía antes. Entonces, en estas condiciones necesita el espacio de Canadá y México, necesita los recursos, y también necesita a la gente. Esta integración también tiene como objetivo que mexicanos vayamos a las guerras de Estados Unidos. Mexicanos al grito de guerra, pero al grito de guerra de los Estados Unidos, del vecino del norte. Así es, como los canadienses que están en la guerra de invasión de Afganistán, ¿no? Que yo me pregunto qué tiene que ser un canadiense en Afganistán. Pero quieren a los mexicanos, o sea, Estados Unidos no solo quiere el petróleo mexicano, el oro, la plata, los recursos mexicanos, sino también quiere y mano de obra barata y también soldados. Entonces, en este contexto, pues, han formado este plan de hacer de la región de Norteamérica una sola unidad geopolítica, y esto implica ya el control directo territorial de México. Cuando Hillary Clinton y otros hablan de la necesidad de implementar un plan Colombia en México, pues es eso, es la presencia militar directa de Estados Unidos. Sabemos muy bien que en Colombia hay 7 bases militares de Estados Unidos y miles de marines. Este es el plan que tienen para México. Ahora, se les complica mucho porque en México hay un gran nacionalismo, pues nos quitaron más de la mitad del territorio, y pues los mexicanos no vamos a aceptar esta intervención militar directa, pero sí está en sus planes. Sí está en sus planes. Ahora que dices, nos quitaron, me recuerda mucho lo que estás diciendo ahorita de la excusa esta que puede ser, por ejemplo, este asesinato del señor Zapata, que lamentamos mucho en México. Me recuerda la excusa que hizo el presidente James Polk allá en 1840, ¿qué fue? 48, ¿no? 47, 48. Incluso en 46. En 46, cierto, sí, que de hecho Abraham Lincoln, que era un joven congresista, le pedía a ver dónde está la prueba de un derramamiento de sangre de estadounidenses en territorio mexicano, etcétera. Se buscó la excusa y el señor Polk pues ya tenía todo armadito desde su convención en Baltimore, que fue su convención para lanzarlo a la presidencia, a la luz del destino manifiesto, de la filosofía del destino manifiesto, de una supuesta privilegio otorgado por Dios, la divinidad, etcétera, la divinidad, para que Estados Unidos extendiera territorialmente de océano a océano, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? Así es. Y tiene que ver ahora, ¿esto sigue pesando, estas ideas antiguas de destino manifiesto, o son más bien destinos económicos de sobrevivencia de la hegemonía mundial? Pues
ves algunos videos que ya están circulando en Estados Unidos, pues sí están llamando a la anexión, ¿no? Hay un video que están en YouTube y en Google que habla de que, bueno, si hay tantos mexicanos en Estados Unidos, porque a los mexicanos les gusta Estados Unidos, por lo tanto, pues vamos a anexarnos todo el territorio, ¿no? Entonces empieza a haber esta propaganda. Pero bueno, habría que preguntarse por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos, y esto es a raíz del Tratado de Libre Comercio. Cuando lo sabían Expuso la desde... economía nacional y está expulsando a 500,000 de mexicanos a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo. Lo sabía desde antes, pero el Tratado de Libre Comercio los multiplicó, ¿no? Pero lo sabía desde antes, obviamente, es histórico. Sí, pero no a este ritmo. 500,000 al año es un ritmo que nunca Sí. estaría alcanzado. Entonces, el problema es ¿no? Que no se deja que cada país soberanamente desarrolle su propia economía, el bienestar para su gente, Claro. y que haya relaciones de amistad, de cooperación entre los países. Cuando uno lo intenta como Honduras, que lo intentó Honduras, pues lo que ocurrió en Honduras, ¿no? Cuando Zelaya estaba intentando ante la crisis alimentaria y estaba buscando otro tipo de opciones, inmediatamente lo acusaron con el fantasma favorito de la región, Hugo Chávez, no sé qué, y vámonos, ¿no? Golpe de Estado. Dices, Es lo mismo que quieren hacer ahorita en Egipto, ¿no? A ver, poner allá a los militares para impedir que el pueblo realmente llegue a tener un régimen democrático. Sí, exactamente, porque también ahí lo del Medio Oriente está muy muy extraño. Te quiero preguntar, tú dijiste, los mexicanos no lo vamos a aceptar. ¿No los vamos a aceptar a nivel teórico, así de corazón, o realmente existe algo práctico que pueda frenar esta situación? Cuando vemos también nuestros medios de comunicación en México dándole constantemente a la gente telebasura, ningún tipo de contenido realmente para concientizarlo políticamente, para educar, para exaltar los valores verdaderamente nacionales. Eso ya, nada de eso. Vemos que muchos ya están totalmente, están como cheerleaders, como porristas de estos proyectos, ¿no? Yo conozco, no te voy a decir el nombre, pero conozco a un disque intelectual mexicano que una vez me dijo, escribe en medios, me dijo, bueno, ya hace mucho que México tendría que ser estadounidense. O sea, entonces, mi pregunta es, ¿realmente hay mexicanos que van a defender a México, pues? Definitivamente, México es un país que tiene raíces milenarias. Aquí llegaron los primeros habitantes hace 40,000 años, hace 5,000 años ya había grandes culturas. México es una de las 5 culturas originales que hay en el mundo. México es un país con raíces muy, muy, muy profundas. Sí. Y además es un país que se ha distinguido a lo largo de su historia de que en los momentos críticos, cuando la patria está en peligro, pues se pone a la vanguardia de los grandes cambios. La lucha por la independencia en México fue la más profunda y popular en toda América Latina. Y el programa de Hidalgo pues fue el más avanzado. Hidalgo abolió la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Cosa que no hicieron en Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. La lucha de Juárez, por ejemplo, en la Reforma, es una lucha que solo se dio en México. En ningún otro país de América Latina hubo esta separación Iglesia-Estado y la expropiación de los bienes que tenían los grandes terratenientes de la Iglesia. La derrota del Imperio francés también fue una sorpresa mundial, porque parecía que esa gran potencia pues iba a acabar con México. Y la Revolución Mexicana pues también fue otra sorpresa. Acuérdate que el 20 de noviembre Porfirio Díaz estaba haciendo sus fiestas muy muy tranquilamente, perdón, el 15 de septiembre. El 15, sí. Y el 20 de noviembre pues cayó la revolución y fue la Constitución mexicana la primera constitución que dio derechos sociales en todo el mundo. También la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas fue un paso que ningún otro país había dado. Entonces México es un país que en su momento sabe defender sus intereses y los de su pueblo y salir adelante. Y es en estos momentos tan críticos cuando el pueblo en situaciones límites pues responde, ¿no? Oye, y bueno, hay límites. Y cuando se rompen esos límites, pues entonces a toda acción pues corresponde una reacción. Una reacción. Igual intensidad y sentido contrario. Ahora, ya parece... Y en México habemos millones de mexicanos con un profundo
patriotismo, pues ve lo que pasó en Egipto, ¿no? Cuando millones de pobladores se oponen a un régimen, pues en Egipto en 18 días cayó el gobierno, en Túnez en 15 días. Entonces en México somos 112 millones de habitantes. Si la situación llega a estos extremos de los que estamos hablando, pues habría una movilización de millones de mexicanos que impedirían que estos planes prosperen. Fíjate, aquí lo que publicó la revista Contralínea, para ampliar un poquito y darle más marco a lo que estás comentando, dice, el plan transsexenal, o sea, va más allá, le digo a la audiencia, de los sexenios, de que si Calderón, que si Fox, que si Zedillo, que si Salinas, y yo creo que hasta Miguel de la Madrid, cuando nos metieron al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, este plan calderonista, dice México 2030, proyecto de gran visión, urge la ocupación integral del país. Con la clase dominante pretende desmantelar el Estado-Nación mexicano. Explica el integrante del Grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas. Luego dice, los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea revelan que esa Carta Magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, lo que está pasando ahorita aquí, esto de desconocer los derechos colectivos en Wisconsin, aquí en los Estados Unidos, eliminará el patrimonio y los bienes nacionales y abandonará el concepto de soberanía nacional. Fíjate que algo que en vida, obviamente, no puede ser, me comentó Carlos Castillo Peraza alguna vez, que fue del Partido Acción Nacional, ay, Rubén, ¿ya cuál soberanía? Eso de concepto de soberanía ya es algo verdaderamente caduco dentro del marco de la globalización, y veo que ya se le va urdiendo todo esto, ¿no? Sí, precisamente yo acabo de escribir un libro que se llama Soberanía. ¿Ah, sí? Después te lo mando así para que lo leas, donde hablo de todos estos temas. Y creo precisamente que en el siglo XXI, lejos de que las naciones desaparezcan, como es lo que venían diciendo a fines del siglo pasado, en el siglo XXI va a ser el siglo en que las naciones se van a reafirmar y van a lograr relaciones de respeto e igualdad entre sí. Entonces yo creo profundamente en la soberanía, tanto popular como nacional. ¿Qué editorial te publica el libro? Plaza y Valdés. Ah, Plaza y Valdés, excelente. Oye, pues a ver si contamos con algún par de libros para también ayudar a la recaudación de fondos aquí. Sí, si me das una dirección te mando. Ah, perfecto, ahorita aquí terminando te damos la... ¿Cómo ubicas dentro de todo este contexto? Bueno, primero, antes de la pregunta que te iba a hacer, es obvio que esto no es Calderón como tal, es obvio transeccional, como dice López y Rivas. Fox ya estaba en esa línea, me imagino yo que Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, o sea, esto es algo que se está planeando dentro de los llamados estos think tanks y de todos estos grupos de poder internacionales. No es que se le haya ocurrido este proyecto a Calderón, que también decía que iba a relanzar el famoso Plan Puebla-Panamá, que se supone que Fox no pudo. Pero esto es mucho más que el Plan Puebla-Panamá. No, esto no nació en el cerebrito del señor presidente Felipe Calderón. Sí, no. La integración ha sido por pasos. Primero fue la integración económica. Desde el 76, primero nos endeudaron. Claro. Con Echeverría y Díaz Ordaz la deuda pasó de 1.600 millones a 19.000 millones de dólares. Entonces nos enganchan en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nos siguen endeudando, con López Portillo llega a 82.000 millones. Entonces ya bien endeudados, quedamos sometidos a las políticas de Washington, y entonces nos recetan el Tratado de Libre Comercio, y con esto la integración económica. De ahí viene la integración política, con este sistema político bipartidista, donde quieren que haya un PRI y un PAN, que se alternen el poder, ambos al servicio de Washington. Precisamente es lo que quiere ahorita la cúpula del PRD, con Jesús Ortega y compañía, aliándose al PAN. Sí. Este bipartidismo PRI-PAN. Entonces viene la integración política. Pero a Felipe Calderón lo que está implementando, y es lo más grave, es la integración militar. Y ya incluso nos mandó a maniobras con la Armada norteamericana, por primera vez en la historia. Sí. Fíjate, viene Hillary Clinton en su primera visita el 25 y 26 de marzo del 2009,
y ahí nos recetan tanto una oficina binacional de inteligencia donde están agentes de la CIA, del FBI, de la DEA y militares del Pentágono en oficinas aquí en México. Sí, ahí en Paseo de la Reforma. En Paseo de la Reforma y junto al edificio de la Bolsa Mexicana de Valores. En el número 265. Número 265. Y también nos recetan la integración a maniobras militares en Naples, Florida. Que fíjate, saliendo Hillary, Calderón pidió permiso al Congreso de integrarse a estas maniobras, que se realizaron del 20 de abril al 5 de mayo del 2009. ¿Qué pasó del 20 de mayo al 5 de abril del 2009? La epidemia de la influenza. Exacto. Con el escándalo de la epidemia de la influenza nos distrajeron. Sí. Y nadie se dio cuenta que ya estaba este paso para la integración militar. Tremendo. ¿Crees que y luego lo que han hecho también es permitir que el ejército mexicano entre a Estados Unidos. Por ejemplo, con el desastre de Katrina, del huracán, dejaron que entrara el ejército a llevar alimentos y cocineros a ayudar a los damnificados. Los alimentos los tiraron a la basura, nada más usaron la mano de obra mexicana. Pero ya han entrado 2 veces el ejército de México a Estados Unidos. Entonces el día de mañana, cuando quieran que entre el ejército gringo a México, van a decir, pues de qué se quejan si ustedes ya han entrado, ¿no? Porque quieren firmar como con Canadá un convenio para que en casos de desastre natural y de desestabilización social pueda entrar un ejército al otro país. En Canadá ya está firmado esto y puede entrar el ejército de Estados Unidos a Canadá para ayudar, entre comillas, ante un desastre o una desestabilización social. Y es lo mismo que quieren hacer con México. Oye, y bueno, todo en aras de la sociedad, de la cooperación, de la alianza, ¿no? Sí. Pero es paradójico como cuando supuestamente se estrechan lazos de supuesta amistad, es cuando más se reprime a los mexicanos, cuando más se les persigue, se les deporta, se les criminaliza, se les asesina impunemente. Pues bueno, ¿qué clase de amistad es esa, no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo lo he comentado en otros programas, pero te lo comento a ti también cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, lo entrevisté como candidato, no como presidente, y él me dijo, si llego a la presidencia de los Estados Unidos, sí voy a ver el tema del Tratado de Libre Comercio, porque él me aceptó, cuando yo le hice una pregunta para plantear la corresponsabilidad de Estados Unidos en la creación del fenómeno de los migrantes, y le cité el Tratado de Libre Comercio, que ha sido muy benéfico para las grandes corporaciones, pero que ha sido fatal, terrible para los campesinos mexicanos, para la gente común. Él me lo aceptó, incluso se manifestaba en contra en ese entonces del Tratado de Libre Comercio con Colombia y no me acuerdo con qué otro país, no me acuerdo con quién era, creo que con Panamá. Bueno, entonces resulta que me dijo, sí, y luego en el viaje a México, ya como presidente, se olvidó por completo y jamás ha vuelto a tocar el tema de lo del Tratado de Libre Comercio. O sea, también aquí a nivel, no importa quién esté en la Casa Blanca, si está Bush o está el señor Obama, o sea que el caso es que este proyecto avanza. Incluso Ronald Reagan había hablado de un Tratado de Libre Comercio con México, que luego finalmente fue Clinton el que lo firmó. El aparato imperial trabaja independientemente que el conductor sea blanco, moreno, rojo o anaranjado. Y la otra cosa muy grave es que Obama ha mandado 20,000 guardias nacionales en la frontera y ya le están patrullando con aviones no tripulados, que se llaman drones. Sí. Vimos que en Pakistán desde el año 2006 han matado a 2.500 gente. 2.500 gente. Estos aviones no tripulados actualmente no llevan bombas, pero el día de mañana los pueden cargar y empezar con el pretexto de atacar a criminales y matando inocentes, porque en Pakistán de los 2.500 la mayoría son civiles inocentes. Sí, yo decía de broma, no de broma, no de broma, lo dije, bueno, sí un poco en televisión, ahora no vaya a resultar que Osama Bin Laden, con esto que tú comentabas al principio, se está escondiendo en alguna montaña del norte mexicano y a lo mejor ahí está en la misma cueva fumando cigarros Camel con el Chapo Guzmán.
¿A qué voy con esto? A que dicen que pudiera estar la presencia de Al Qaeda en México vinculándose a los Zetas, no al Chapo, a los Zetas, ¿no? Sí, ya lo empezaron a insinuar, ¿no? ¿Cómo ubicas a Andrés Manuel López Obrador en toda esta situación? Teniendo en cuenta que incluso él se ha ahorita pedido una licencia, ¿no? Para salirse del PRD, el PRD con los chuchos, en el maridaje con el PAN, o sea, yo no veo por el lado de los partidos políticos ningún tipo de opción. ¿Cómo ves a Andrés Manuel López Obrador? Que lo hemos entrevistado aquí y él dice que sí hay solución. Bueno, Andrés Manuel López Obrador se opone a este plan de aliarse con el PAN. Y lo está aceptando la cúpula del PRD porque están totalmente comprados por Calderón. La elección del PRD la ganó Alejandro Encinas. Sin embargo, el tribunal, el TRIFE, le dio el triunfo a Chucho Ortega. Entonces, Chucho Ortega está en la bolsa de Calderón. Y esta alianza del PRD con el PAN pues, es absolutamente aberrante, ¿no? ¿Aberrante? Entonces, bueno, López Obrador no ha tenido otra más que pedir licencia. López Obrador es un hombre nacionalista que busca el desarrollo de México, un desarrollo independiente, que busca que los recursos de la nación, así como quería Hidalgo que decía que los recursos tenían que ser para los mexicanos. O sea, necesitamos no solo soberanía política, sino soberanía económica. Y López Obrador está por la soberanía económica de México y llevar muy buenas relaciones con el pueblo de Estados Unidos, pero sin sujeción. Su movimiento ha crecido bastante, él ya recorrió todos los municipios de la República. Yo creo que el año que entra va a ser un candidato muy fuerte, que va a volver a ganar las elecciones. En el 2006 ganó las elecciones. Yo creo que el año que entra tiene toda la oportunidad de volver a ganar las elecciones, sobre todo porque en México la situación de descontento crece enormemente. Están subiendo la gasolina, el gas, los alimentos, el desempleo está terrible, la inseguridad, los impuestos. Antes de elecciones prometen que no los van a subir, llegan y suben los impuestos. En fin, hay una situación de descontento tal que va a hacer que el único político que no es parte de este sistema, que es López Obrador, agarre mucha fuerza. Yo creo que están tratando por todos los medios de aislarlo. Creo que a toda costa van a tratar de controlar al PRD para que esté del lado del PAN y aislar a López Obrador, pero creo que a pesar de los pesares sí es un candidato muy fuerte y muy viable. ¿Y va a ser un choque de trenes con Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard está totalmente con las corporaciones gringas y extranjeras. Fíjate, aquí en el Distrito Federal está privatizando. Yo vivo en Escapotzalco. Sí. Y privatizó el Deportivo Azcapotzalco, la Alameda Norte, para dárselas a un empresario privado. No puede ser. O sea, tiene toda esta política neoliberal de gobernar para las grandes corporaciones. Está haciendo una serie de megaproyectos en la Ciudad de México para favorecer al gran capital, pisoteando a la población, ¿no? Está la Supervía Poniente, seguro sabes el problema. Sí, cómo no, sí. Incluso les acabo hace está poco. la Biometrópolis en el Ajusco, donde va a afectar las zonas de recarga acuífera en el Ajusco, para hacer un centro comercial. Quiere hacer el acuario más grande de Latinoamérica en Xochimilco, en fin. Ebrard es un candidato neoliberal que incluso lo que buscan, no sé si lo logran, Manuel Camacho Solís y él, es la candidatura del PAN y del PRD. Dado que el PAN no tiene candidato viable, ya ves que el candidato de Calderón como la riega, ¿no? Ayer declaró que con 6,000 pesos vivía una familia mexicana, comprando casa y alimentos y comprando coche y pagando colegiaturas. Por eso acá le dedicamos en televisión al señor Cordero la canción de Chava Flores de Bartola, ¿no? Ahí te dejo esos 2 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz. Y entonces lo que quisieran Manuel Camacho y Marcelo Ebrard es una candidatura común, PAN-PRD. También se estaba manejando el nombre de Juan Ramón de la Fuente, no que él no se ha lanzado al ruedo. Sí. Pero Marcelo Ebrard, desde mi punto de vista, está totalmente del otro lado, ¿no? Del otro lado, y evidentemente... Pero no tiene nada que hacer frente a López Obrador. O sea, López Obrador lo siguen millones de mexicanos.
Y evidentemente Manuel Camacho, que estuvo en el 2006 apoyando a López Obrador, ahora no lo va a apoyar, ¿no? Sí, y bueno, apoyando entre comillas, porque él fue el encargado de las redes ciudadanas para cubrir las casillas y todo eso se cayó. Fue uno de los factores negativos en esa elección y estaban bajo la responsabilidad de Camacho. Sí. ¿Quién sabe si fue sin querer queriendo o qué? Oye, ¿y responderán Marcelo Ebrard y Camacho todavía a los intereses del expresidente Carlos Salinas de Gortari? Pues yo creo que ellos tienen su capilla aparte, pero al servicio de las grandes corporaciones extranjeras. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues, con la Coca-Cola, cuando estaba el plantón de la huelga de hambre del ESME, en el Zócalo los desplazó para poner una megapantalla de la Coca-Cola para seguir el Mundial de Fútbol, y puso el árbol más grande del mundo con la Pepsi-Cola. En fin, es gente que está al servicio de las grandes corporaciones extranjeras, igual que el PAN y el PRI, ¿no? En ese sentido, pues, son miembros de la famosa mafia, ¿no?, que gobierna México a favor de las corporaciones extranjeras. Y ahorita hay un enfrentamiento entre los intereses de las grandes corporaciones y los intereses del pueblo. Y el único candidato que de una u otra manera está de este lado, pues, es López Obrador. Una última pregunta de mi parte, antes de dejarte libre para tus conclusiones, estamos llegando al final, ¿hay libertad de expresión en México, en los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera? En México. Sí, en México. Bueno, hay un monopolio de medios en el cual, pues, casi todo el espacio radioeléctrico, pues, está copado, ¿no?, por los grandes monopolios. Dentro de este gran monopolio, pues, hay alguna pequeña válvula de escape, ¿no? Algunos periodistas como Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, Miguel Ángel Hernández, en fin. El doctor Lamoglia, pero son espacios muy acotados y que han estado bajo ataque. Tú sabes que decidieron y luego tuvieron que recontratar por un movimiento social muy importante a Carmen Aristegui. Sí. Al doctor Lamoglia le quitaron su programa, luego se lo cambiaron. A Granado Chapo y Ricardo Rocha les quitaron 3 semanas su programa Encuentro y luego lo reinstalaron. Entonces está la intentona de cerrar incluso esos espacios. Sí. Pero la presión es tan grande que quién sabe si lo logren. Y vi el programa, el programa de Televisa, ese de Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, sobre todo Ciro Gómez Leiva se le tiró a la yugular a Carmen Aristegui. A mí francamente me ofendió la manera en que Ciro Gómez Leiva se refirió al trabajo de Carmen Aristegui, diciendo que era un periodismo de octava. Nosotros los que sí somos periodistas. ¿Qué envidia le tiene, no? Pues a mí me molestó ver eso, la verdad. Yo no tengo bronca con Ciro, nunca. En el Canal 40 coincidimos cuando yo hacía cosas para Telenoticias y así. Pero yo vi eso y francamente lo sentí de muy mal gusto, ¿no? Hay la libertad de expresión que asumimos por nuestros propios medios, pero a nivel del gobierno, pues no. En grandes medios, no. Tus conclusiones, Pablo, para una audiencia acá de Los Ángeles a través de KPFK, de San Diego, de otras partes de Estados Unidos y de California, tu conclusión sobre este tema, el proyecto del señor Calderón, lo que hemos estado hablando y sobre todo también para una comunidad perseguida, asediada, con una guerra en contra del indocumentado, de mucha gente que se ha venido para acá jugándosela en serio y que está sufriendo también en este momento la persecución acá en los Estados Unidos. Mi conclusión es que hay que tener mucha confianza porque el mundo está a punto de sufrir grandes cambios. Los pueblos del mundo aspiran a la democracia, aspiran a la soberanía. Ahorita lo estamos viendo en el norte de África, en el Medio Oriente, lo hemos visto en América Latina. Entonces creo que en la próxima década va a haber grandes cambios mundiales a favor de la democracia, la soberanía y la paz, porque este sistema imperial que solo promueve guerra y violencia, pues no nos conviene a nadie. Creo que estamos pasando momentos difíciles que se van a poner peores. Sin embargo, en perspectiva, creo que en este siglo XXI tenemos que construir un mundo en el cual los pueblos se ayuden mutuamente, se respeten, en el cual las naciones sean independientes y que haya un desarrollo de todas las naciones para beneficio mutuo. Entonces creo que las cosas a futuro van a cambiar, pero de momento sí hay que luchar mucho porque
por no permitir que todos estos planes que están muy claros, son planes que ya los han mostrado explícitamente y son planes muy peligrosos. Tenemos primero que derrotar estos planes y establecer otro tipo de régimen, otro tipo de gobiernos que busquen el bienestar de la población y no el beneficio de unas cuantas grandes empresas a costa de la miseria, la violencia y el sufrimiento de las mayorías. Pablo, pues te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista. Pablo Moctezuma Barragán. Y una cosa nada más, creo que en esta lucha el pueblo de Estados Unidos y el pueblo mexicano estamos hombro a hombro. Sí. Somos pueblos hermanos, somos vecinos, y el enemigo que tenemos es común, nos afecta a los dos pueblos. Pues ya ves en hay que Wisconsin, aumentar ¿no? también la unidad entre nuestros pueblos. Totalmente, ya ves lo de Wisconsin, es tremendo, es muy significativo lo que está pasando ahí. Pablo, pues te agradezco muchísimo, te mando un abrazo allá. ¿Estás en Azcapotzalco ahora? Así es. Bueno, pues te mando un abrazo allá hasta Azcapotzalco. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Pablo Moctezuma Barragán, pues es sumamente importante lo que acabamos de escuchar. Ahí se los entregamos en este programa Contragolpe, para contragolpear precisamente eso, la ignorancia, la indiferencia, todo lo que no nos ayuda para construir pues una sociedad más justa, ¿no? Más humana. Y